Vamos a conversar el día de hoy precisamente sobre el tema con Liliana Panizo. Ella es viuda de Javier Díaz Canseco y ya se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sigrid. Gusto verte. Bueno, en realidad preguntarte, ¿no es cierto?, a los 2 años del fallecimiento de Javier Díaz Canseco, tengo entendido, hoy día hay una primera actividad y la están haciendo en Jesús María, ¿no es cierto? Sí. Y gracias a la acogida que hemos tenido del alcalde Carlos Bringas, se está produciendo hoy día el develamiento de un busto en reconocimiento a Javier. Esto va a ser en el Parque de Bausat y Mesa, entre las calles Talara y Pachacútec, hoy a las 12 del día. Y vamos a contar con la presencia de diferentes personalidades, como Beatriz Merino, y también tengo la satisfacción de anunciarles que vamos a contar con la presidenta del Congreso, la señora Ana María Solórzano. Va a estar, tengo entendido, o van a estar otras personalidades, no sé si ya se ha confirmado la presencia de... se ha confirmado la presencia de la embajadora de Cuba y de Esteban Silva, que es un gran amigo de Chile, que promueve la Fundación Constituyente Siglo XXI, que también es una persona con la cual coordinamos actividades políticas, ¿no?, más allá de este tema de Javier, que nos ayuda y nos apoya permanentemente. También va a estar Julio Castro, que es representante del Partido Socialista. Hay varios temas, hay que conversar para luego también que nos cuentes qué va a haber el día de mañana, pero sí me interesaría entrar en la historia, ¿no es cierto? Quizás no la más antigua, hay muchísimo que podríamos recordar de la militancia de Javier Díaz Canseco en Vanguardia, ¿no es cierto?, en el PUM, en Izquierda Unida, pero sobre todo quisiera recordar este último periodo y quizá el sinsabor que les dejó a ustedes los familiares a raíz de una sanción que se quiso imponer en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, hablar de Javier es pues hablar de 45 años de vida política, ¿no? Y nosotros como familia obviamente nos hemos sentido muy afectados porque Javier muere en medio de esta penosa circunstancia de la sanción. Tuvo la satisfacción de conocer la resolución en primera instancia del juzgado constitucional, que obviamente le da la razón en el amparo que él interpuso luego de la sanción, porque yo creo que es importante hacer un hincapié en eso, ¿no? Javier nunca se negó a ser investigado, sino muy por el contrario, lo exigió, porque durante más de un año la Comisión de Ética mantuvo su tema, digamos, entre comillas, en agenda, ¿no?, permitiendo pues que sectores interesados de alguna prensa y de algunos personajes que en fin no tienen calificativo aprovecharan esa circunstancia para hacer escarnio de él y de su familia, con un supuesto beneficio personal que en verdad nunca existió ni existiría, dado el caso que se aprobaran los proyectos de ley, 13 de ellos, entre los cuales estaba el de Javier, de manera tal que todo fue un montaje burdo, pero que Javier era el primer interesado en que se resuelva el tema. Él hubiera podido presentar también, seguramente como otros, amparos, ¿no es cierto?, en medio de la investigación, nada más alejado de su voluntad. Él quería que la investigación se produzca porque siempre estuvo seguro de que no iba a salir favorable a él, que no iba a haber sanción. Bueno, los hechos se dieron como todos conocemos y algunos congresistas del Partido Nacionalista decidieron cambiar su voto y votar a favor de la sanción, dándole la mayoría al fujimorismo, que era quien impulsó junto con Mauricio Mulder toda esta situación inventada y muy bien articulada con determinados medios de comunicación. De modo tal que, como tú bien dices, para nosotros fue muy difícil afrontar este episodio y bueno, lamentablemente Javier fallece el 4 de mayo. Nosotros hemos continuado, ¿no?, con la exigibilidad, la exigencia de que se cumplan las resoluciones judiciales, porque el Congreso apela a la primera sentencia del juzgado y esto va a una sala civil. La sala civil ratifica en todos sus extremos la sentencia dada por el juzgado, ampliándola, incluyendo otra serie de aspectos que el Congreso debe necesariamente cumplir. Bueno, a 2 años y luego de conversaciones y idas y vueltas en el Congreso, efectivamente la Comisión de Constitución ha dado una opinión en el sentido de que los fallos judiciales son de obligatorio cumplimiento. Esta semana yo he estado reunido la semana pasada con la señora Solórzano y ella ha mostrado el mayor interés en darle curso a este cumplimiento, y esperamos que en estos días el Consejo Directivo del Congreso pues dé la firma final. Es lo único que falta, ¿no? Es lo único que falta para que se implemente y se borre de todos los archivos y de toda la memoria del Congreso estos infautos hechos, ¿no? Ahora, en realidad,
mucho se ha hablado sobre ese tema, proyecto de ley que además habrían presentado muchísimas otras bancadas, muchísimos gobiernos atrás, entonces la verdad pareciese un tema de personal, o pareció en su momento también ser una especie de venganza, porque Javier Díaz Canseco es uno de los primeros que renuncia por una cuestión de coherencia política, y a raíz de todo el tema del conflicto Conga y otras cosas que ya se venían dando, ¿no es cierto? Sale pues un primer gabinete casi al medio año, y eran todas las personas que habían acompañado las propuestas y la campaña del señor Ollanta Humala. Entonces esa renuncia quizás le habría costado pues esta persecución. Mire, yo creo que se juntaron una serie de factores que efectivamente venían de diferentes lados e intereses, porque no es gratuito pues que Mauricio Mulder, que fue el que la Comisión de Ética impulsó toda esta patraña, se ausentara en la votación y utilizaran justamente, o intentaron utilizar los mismos argumentos de Javier para el tema de Alan García y la megacomisión, de manera tal de que, conociendo la experiencia de estos personajes, no hay duda de que todo estaba sin duda ya pensado y de alguna manera planificado. Ahora, varios de esos congresistas son los que ahora dicen sí, pues nos equivocamos. Bueno, hay varios congresistas que votaron contra Javier, hay muchos otros que también no lo hicieron y mantuvieron el tema de principio, como Javier Bedoya, a quien tengo que agradecer públicamente por eso y por el permanente seguimiento y fundamentación que ha hecho inclusive en la Comisión de Constitución sobre el tema no solamente del obligatorio cumplimiento, sino de que desde el inicio que se dio esa situación contra Javier fue toda una cosa que siempre tuvo un viso efectivamente de venganza, ¿no? De manera tal que más allá del quehacer político de izquierdas o de derechas además, ¿no? Exacto, de izquierdas, derechas o centros, era un tema de pretender mostrar a una persona intachable con una trayectoria pocas veces vista en la política peruana como un delincuente más, como son ellos, como son acusados ellos, y no solamente acusados, sino que se ha probado en muchos casos que los dirigentes o miembros de las organizaciones políticas de estas personas purgan prisión, de manera tal de que la idea, creo yo, era producir una venganza, obviamente, pero también presentar ante la opinión pública de que la política es así, y de que todos roban, de que todos son cochinos, y que no hay forma pues de que se pueda votar por alguien que no lo sea. Entonces creo que eso fue una motivación muy grande, y lógicamente también esta división que hubo en la bancada del Partido Nacionalista, donde luego de un acuerdo de bancada que iban a votar en contra de la sanción en la mañana, en la noche se producen los hechos que todos conocemos, ¿no? Ahora, el día de mañana también hay una actividad, y tengo entendido, es la presentación de un libro, ¿no? Javier Internacionalista, en La Derrama, a las 6:30 de la tarde, ¿no? Sí, hoy día tenemos esta actividad de velamiento de este busto, que verdad que ha sido una cosa que nos ha ilusionado mucho, porque no solamente reconoce la trayectoria de una persona como Javier, que vivió para mejorar, ¿no es cierto?, la situación de miles de peruanos, luchar por la justicia social, sino también para hacer de la política algo mejor, algo digno, Sigrid, porque la política está desprestigiada, estamos en una situación donde no hay credibilidad en las instituciones del Estado. Mira lo que está pasando con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, no te digo nada con el Poder Ejecutivo, con las idas y vueltas, con la falta de coherencia, ¿no? Y lamentablemente el Congreso también está en una situación lamentable. Entonces Javier siempre tuvo muy claro que había que separar, ¿no es cierto?, el hacer política seria, sana, ¿no es cierto?, con decencia, de la gente que se aprovecha de la política y lo utiliza como un medio de beneficio estrictamente personal, ¿no? De manera tal de que este busto nos entusiasma, nos llena de alegría, y lo hemos hecho con mucho cariño. Hemos contado con el apoyo de artistas, arquitectos, amigos, ¿no?, solidariamente, que han contribuido. Y esta noche vamos a hacer una actividad también político-cultural en el local del Partido Socialista, porque no hay que olvidar que Javier fue siempre un militante, y eso era una cosa que él reivindicaba. Fue un hombre que siempre luchó por la unidad de las izquierdas, de los frentes progresistas, de los sectores sociales, anticorrupción, y eso se demostró muy claramente en la época de la lucha contra la dictadura, ¿no? Que se hace relación con gente de diferentes partidos políticos, diferentes ideologías, en función de encarar un problema mayor, ¿no?, que llamaba a todas las fuerzas vivas de la patria, del país, a luchar contra algo como lo que fue el fujimorismo y las consecuencias que dejó. De manera tal que también yo quisiera insistir en ese tema, en la coyuntura actual,
porque como todos sabemos estamos de cara a un proceso electoral, estamos ya en una etapa electoral y hay diversos agrupamientos, de los cuales hay muchos que buscamos lo mismo. O sea, están los agrupamientos. Parecía haber dos bloques, ahora parece que hay más y cada día surgen. Exactamente, van surgiendo nuevas coaliciones, nuevos agrupamientos, colectivos, lo cual a mí no me parece mal en el sentido de que ya que la gente se organiza y quiere volver a la política es una cosa muy grande, hay que saludarla y es positivo, pero lo que hay que tener claro y hay que discutir con todos estos colectivos y propuestas es que solos individualmente no van a lograr nada, no vamos a lograr nada, de manera tal que nosotros estamos en un esfuerzo de llamar, de convocar, haciéndolo en la memoria de Javier, que tanto aportó y tanto hizo por este tema, de hacer un esfuerzo mayor de cara a lo que el país requiere, a lo que demanda el país, las grandes mayorías, sus necesidades, el gran tema de la corrupción. Estamos caminando en un narcoestado, Sigrid, y esto es un tema muy grave, porque una vez que se inicia, que ya estamos aterrados con los asesinatos y las tomas de cuentas y todo ese tema de las mafias y los cárteles, una vez que el país entre en esa dinámica, después es muy difícil ya volver atrás. Ahora, Liliana, me hace la pregunta, antes de entrar también con las llamadas del público, tú eres en realidad dirigente, representante del Partido Socialista ahora, ¿estás pensando tentar algún cargo? ¿Cómo te insertas tú en la coyuntura política también actual en esta etapa preelectoral, digamos? Mira, como lo he comentado en otras ocasiones, mi interés, más allá de obviamente mantener mi militancia política y mis actividades como hace más de 30 años, es organizar más la política desde la sociedad civil. O sea, yo creo que la política es algo que tiene que volver a ser algo importante para la gente tiene que entender la importancia de participar en política. De manera tal que yo en este momento no me ubico en una posición de candidatura, no, yo creo que ya la familia tuvo un mártir que fue Javier, porque realmente se dedicaba 10 o 12 horas al día a su trabajo político y parlamentario, sino más bien creo que hay que trabajar desde la sociedad civil para hacer política, para que la gente haga política, no necesariamente desde un partido, aunque también obviamente yo lo hago desde un partido, pero también en la lógica de ser una masa crítica. La sociedad peruana necesita construir una masa crítica que obliga a sus autoridades, ¿no es cierto?, y a sus congresistas y ministros y presidentes, gobiernos regionales, alcaldes, a cumplir con sus ofertas electorales, porque eso también es parte de la razón por la cual la política tiene tanto desprestigio. O sea, no hay credibilidad. ¿Por qué? Porque la gente ofrece y luego no cumple. Bien, Liliana, vamos a invitarte a través de los audífonos a escuchar algunas llamadas del público para hacer también algunos comentarios, siendo las 11:23, estamos en Radio Exitosa. Buenos días. Sí, buenos días, señorita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, yo quería decirle una cosita. Ayer han archivado del congresista Regadas el caso, y cuando han archivado el viaje de los congresistas fujimoristas, hicieron un escándalo, dijeron, ay, ¿cómo es posible que archiven todo? Y ayer han archivado el congresista Reinaga y usted no se indigna, no lo dice nada, lo quedan calladito. Entonces, para unos hay justicia, para los demás no. No, y siempre, ¿y sabe qué? Y ese congresista Reinaga le ha salvado a Ana María Solórzano con su voto dirimente. Y no es posible que a él... No, y no solo a Ana María Solórzano. Señora, bueno, eso es otro tema, lo hemos tocado el día sábado, me apena que no haya podido escuchar nuestro programa, al menos el mío, yo no puedo hablar por el resto de periodistas aquí, pero el caso del señor Reinaga fue archivado por falta de miembros de la oposición. O sea, la misma asistencia de miembros de la oposición hizo que blindaran al señor Reinaga. Y eso lo hemos dicho, y ahí el mismo congresista Mulder dio su autocrítica, ¿no es cierto?, a sus compañeros de partido, en fin. Pero eso es otro tema, ya cómo se maneja la comisión de ética y bueno, siempre una comisión politizada da para mucho más. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Leopoldo Ramírez, de la Confederación Nacional de Asociaciones de Personas con Discapacidad. ¿Cómo está? Nuestra institución, justamente con Javier, dimos dura batalla en la nueva ley 2993, Ley General de Personas con Discapacidad, ¿no?, en todo el país. Mire, el actual gobierno de Iván Tumala no tiene la menor voluntad de hacer cumplir esta ley, señorita. Si estuviera Javier Vizcarra con el Congreso, tenemos la plena seguridad de que no ocurriría lo que está pasando. No hay presidente con Aris, en provincia la cosa es calamitosa. Miren, han invertido un dinero para sacar una encuesta en donde presuntamente somos menos. Ya no somos el 10% conforme a la estimación de la ONU, sino el 5%. Consiguientemente, esto repercute en los presupuestos
nacional, regional y local. Si estuviera Javier Ruiz Canseco, definitivamente esto no pasaría. Esperamos que Liliana Panizo se anime del Congreso a estar en el Congreso de la República y nos represente de manera digna como lo haría Javier Ruiz Canseco. Bien, bien, gracias señor por su llamada. ¿Tenemos alguna comunicación más en la línea? Aló, buenos días. Buenos días, señorita Sigrid. ¿Cómo está? Bienvenido. Y buenos días a la señora Panizo, ¿no? Una señora muy digna, muy respetable, una señora que ama el Perú como amó el Perú Javier Ruiz Canseco, ¿no? Un peruano, como dice César Hildebrand, ¿no? Que pudo haber tenido otro futuro, ¿no? Pero él eligió, ¿no? Defender los intereses de la patria. Pero los corruptos, ¿no? Esos que ya sabemos quiénes son, que pasarán a la historia como miserables, ¿no? Ahí está registrado en el semanario de Hildebrand. ¿Quiénes han sido los que votaron? Ellos jamás van a pasar a la historia. Ellos serán borrados, eliminados, fulminados con todo y su partido, ¿no? Así que yo voy a estar presente por la noche, porque creo que cualquier persona que más o menos tiene conocimiento de lo que es la izquierda, sabe lo bueno que hizo Javier Ruiz Canseco, ¿no? Defender al trabajador, al obrero, al ciudadano de a pie, que él no se vendía con las grandes empresas. Por eso es que es una gran pérdida lo que fue Javier Ruiz Canseco, ¿no? Pero nos deja un legado importante, ¿no? Que el socialismo, ¿no? Es el futuro. Gracias, señorita Sigrid. Bien, no, gracias a usted por su llamada. Algunos comentarios, Liliana Panizo, sobre el tema, porque han habido también comentarios sobre coyuntura, ¿no? El tema de discapacidad es un tema de la agenda. Sí, sigue siendo un gran tema. Sí. Y lamentablemente, pues, desde que subió ese gobierno, bueno, desde el gobierno de García, el representante de CONADIS perdió un asiento en el Consejo de Ministros, ¿no? Cosa que se había conseguido en años anteriores y que era muy importante porque una cosa es estar, ¿no es cierto? Obviamente no tenía voto, pero tenía un asiento. ¿Para qué? Para que pudiera transversalizar en todo el Estado digamos, el trabajo y la atención a las personas con discapacidad. Porque estos son temas pues que no pueden encasillarse en el Ministerio de Salud o encasillarse en el Ministerio de la Mujer y, entre comillas, personas vulnerables, ¿no? Que es un nombre que verdaderamente habría que revisar. Entonces, al haber perdido ese espacio en el Consejo de Ministros, comenzó el debilitamiento del trabajo del Estado de cara a la atención a las demandas y a las necesidades de las personas con discapacidad. Nosotros esperamos que esto se modifique, se vuelva a una situación óptima, como que, ¿no? Y efectivamente, como ha dicho el señor que ha llamado, actualmente no tenemos presidente de CONADIS. El cargo lo está ejerciendo el viceministro del Ministerio de la Mujer, que es una gran persona, pero que no es su función. Este es un cargo que tiene que ser a la brevedad posible, ¿no?, resuelto, y esperemos que recaiga en una persona verdaderamente comprometida con el trabajo y atención a las demandas de las personas con discapacidad. Tenemos una llamada más, a ver si la tomamos entonces, siendo las 11:28. Buenos días. ¿Aló? Sáqueme de dudas. Sí, señor, ¿qué tal? Buenos días, sáqueme de dudas. Javier Ruiz Canseco no fue el primer accionista de la derrama magisterial. A ver, si esa es su única pregunta, vamos a sacarlo de las dudas, señora Liliana. A ver, la derrama magisterial es una cooperativa de maestros que no tiene nada que ver con personas que no son del gremio. Entiendo, porque la verdad que tampoco tengo el detalle, pero me parece que tiene una estructura y que tiene una propia, ¿cómo se llama?, gerencia y dirección. Como todo el mundo conoce, Javier Ruiz Canseco nunca ha tenido que ver directamente con ningún tema del magisterio, porque él nunca ha sido maestro. De manera tal que me parece que hay una confusión en la pregunta. Ahora, sí va a haber el día de mañana una actividad en concreto, nos faltaba de repente aclarar, y a mí me interesaba en los minutitos que nos quedan preguntarte, ¿no es cierto?, sobre esta... No es el primer libro, ¿no es cierto?, que se presenta sobre Javier, o no es el primer libro que él escribe, dicho sea de paso, en vida, y que se haya publicado. Entonces, de repente, con todo el trabajo que él ha generado como congresista, haya pues un montón de material pendiente de publicarse o de darse a conocer de alguna forma. Sí, efectivamente. Esta publicación que se presenta mañana a las 6 de la tarde en la derrama magisterial inicia una serie de publicaciones que vamos a
a ir, ¿cómo se llama?, haciendo sobre las propuestas y el legado de Javier en su vasta vida política. El libro que inicia mañana esta serie es un libro sobre las propuestas y el trabajo internacional de Javier. Javier escribía, como tú sabes, Javier ejercía el periodismo porque lo consideraba también un canal importantísimo, ¿no?, de comunicación y de hacer públicas las ideas y los temas que había que debatir y en los cuales había que buscar soluciones. De manera tal que hemos seleccionado una serie de artículos sobre los temas internacionales y se han hecho como una especie de 4 presentaciones por gente que trabajó con él en diversos aspectos de esta línea de trabajo, ¿no? Eso se inaugura, como te digo, inaugura esto la serie. Luego vamos a sacar un segundo ejemplar este año, esperamos, sobre las propuestas laborales de Javier. Javier siempre fue una persona que estuvo muy preocupada por el tema laboral y de los derechos de los trabajadores. Actualmente esos temas, me imagino, lo consideran ustedes desde el Partido Socialista o particularmente tú, importantes en el actual gobierno, ¿no? Que si bien tiene un año nada más ya y está saliendo todos estos pendientes que ha dejado en materia laboral y económica, que ahora se van a discutir, me imagino también ustedes tendrán ahí posturas al respecto. No, sin duda que tenemos posturas. Nosotros esperamos que con estas publicaciones la gente retome, ¿no es cierto?, temas. El tema laboral es un tema siempre planteado, ¿no? Siempre planteado por los problemas gravísimos. Y después el tema de la ley Pulpín también. No, ya lo de la ley Pulpín fue la cereza que adornaba el queque, pues, porque es algo increíble, ¿no? Pero bueno, es parte también de lo que nos representa a nosotros como retos, ¿no es cierto?, como formas que tenemos que organizarnos para encarar y bueno, yo personalmente estoy seguro que Javier también hubiera estado muy orgulloso de la reacción y de la capacidad de organización de las juventudes en relación a la forma en que se encaró esta ley, que fue verdaderamente, bueno, nadie sabe bien cómo se le ocurren, ¿no?, al Ejecutivo estos temas, ¿no?, que los saca como debajo de la manga y de pronto pretende, ¿no?, darlos como hechos consumados. Afortunadamente ya estamos entrando en otra etapa de la vida política del país y la gente está reclamando, ¿no?, está aprendiendo a reclamar, a expresarse, y hemos visto ahora con los problemas que hay en la playa, en la Pampilla, que se pretende cometer otra atrocidad, ¿no es cierto? Para Lima, solamente hablando de Lima. Claro, no, ya ni te digo lo que pasa al interior del país. De Arequipa, de Cajamarca. Con los temas de Islay y con lo que viene sucediendo en Cajamarca, en Espinar y en otras zonas del Perú. De manera tal que nosotros tenemos mucha esperanza. Y estas publicaciones tienen también ese sentido, ¿no? Que la gente vuelva a retomar temas, que la gente vuelva a tener agenda, que construyamos una agenda común de movimientos sociales, partidos políticos, personas interesadas en construir un Perú mejor para todos y todas, porque como lo decía el otro día, yo creo que este país es suficientemente rico como para que todos ganen. No sé por qué, esa riqueza, ¿sí? No sé por qué tenemos que pensar que solo los empresarios tienen que acumular riqueza y eso está bien, y el resto de personas tengamos que resignarnos a ser pobres o no aspirar a vivir mejor. De manera tal de que en ese proceso están las publicaciones, que esperamos se hagan por lo menos 2 al año de aquí en adelante. Y también estamos en un esfuerzo de sistematizar, ordenar todos los archivos de Javier, todo su trabajo político, para ponerlo también a disposición del público. Bien, muchísimas gracias Liliana Panizo por estar con nosotros. Se nos ha quedado corto el tiempo, pero estaremos al tanto.